Está muy bien. Confírmeme si ya está grabando. Ya está muy bien. Listo. Veamos entonces. A ver. Semana número 5. Ya, semana 5, ubíquense en su guía. Semana 5. Aquí está. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ustedes se han dado cuenta, jóvenes, de todo hay, ¿no? En estos temas, está un poco mezclado, no está separado, mezclan títulos. Bueno, hay que hacer caso como está ahí, ¿no? Porque está todo mezclado. Pero bueno, ya, como está ahí, vamos avanzando, ¿ya? Acá está. Entramos, primero comparto la pantalla. Hay tantas cosas que tengo abierto acá, ¿verdad? Ya. A ver, listo. A ver, confirmen, por favor. Debe salir textos escritos. ¿Sí? Sí sale, profesor. Ya, muy bien. Ya está. Bien, tal como dice la semana 5, el mensaje. Ya está. A ver, alguien que lea de la guía. Yo paralelamente voy a ir con lo que te estoy enseñando. Vamos a complementar los dos. Lo de la guía y lo que está obviamente en nuestras diapositivas. Una manera de resumir también, una manera de complementar. A ver, voy a llamar a alguien. Estén atentos con su audio, por favor. Ya está, vamos a llamar a alguien. Todos en su guía, abran semana 5, semana 2, semana 5, guía 2. ¿Ya está? Muy bien. Acá vamos a hablar del mensaje, la moraleja. ¿Tá? Vamos a poner mejor todo. ¿Listo? Nos pide la moraleja, el índice, el glosario. Ya está. Eso es todo lo que contiene esta primera parte. Los que están con el librito moradito, ya les ubico rápidamente dónde está. Vayan, ya no tienen que anotar, ¿no? Los que tienen librito, solamente subrayen nada más. Subrayen, resalten. Ya, es el mensaje. Está en la página 37. Ya, los que tienen el librito. ¿Listo? Ya está. Ahí subrayen. Estará forradito ese libro, ¿no, hijos? Bien forradito. Cuídalo, cuídalo. Ya está. ¿Estamos? Ya. Entonces, cuando hablamos de un mensaje explícito, significa que lo que dice el texto, ¿cómo es, jóvenes? Es claro y directo, ¿o no? Cuando yo tengo un mensaje en el cual hay claridad en el mensaje, hay claridad en el contenido, entonces asumo que el mensaje que es explícito. ¿Ah? Ojo, ¿ah? No tiene que haber interpretaciones de qué? Ocultas. ¿Me puedo entender? La idea debe ser clara y precisa. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Por ejemplo, en el libro del maestro te pone, ¿no? El presidente ha anunciado su dimisión del cargo. ¿Qué entiendes con ese ejemplo? El presidente ha anunciado su dimisión del cargo. Dime, ¿es entendible o no es entendible el mensaje? ¿Está explícito o no está explícito, jóvenes? ¿Qué dice? ¿Sí o no? Más claro que el agua no puede ser. ¿Qué entiendes con eso? Si te digo que el presidente ha anunciado su dimisión del cargo. Ha renunciado. Ha renunciado, ¿no? Tengo 39 asistentes en la sala. Correcto. No necesito más. Antonio decidió estudiar la carrera de arquitectura. ¿Qué dice? Antonio decidió estudiar la carrera de arquitectura. Más claro que el agua no puede ser. ¿Correcto?
No me está dando la posibilidad si va a estudiar o no va a estudiar. Lo está diciendo claramente. ¿Ah? O ha decidido estudiar tal carrera. ¿Se entiende? Ese es el mensaje explícito. Muy bien. Y el implícito, aquel que no demuestra lo contrario. No demuestra un estilo claro ni directo. Es todo lo contrario. ¿Y qué va a tener, jóvenes? Un mensaje oculto, ¿o no? Hay algo que está entre líneas. ¿Y qué requiere, jóvenes? ¿Qué requiere? Interpretación. Claro, generalmente lo encontramos en textos, obviamente, de corte académico, ya que para que uno pueda entender algún conocimiento, debe tener ciertos requisitos o saberes previos, ¿o no? ¿Listo? Entonces, es necesario que por parte del receptor, o sea, de la persona que está escuchando, analizar, ¿o no? Para poder, ¿qué cosa? Encontrar el sentido que no lo percibes a simple vista, ¿no? Ahora, puede ser ambiguo y puede ser confuso. Por ejemplo, el caso de las falacias, ¿se acuerdan las falacias o no? La anfibología, ¿no? El ejemplo clásico de la anfibología, ¿no? La clásica donde dicen el perro de tu hermano, ¿sí o no? Es el ejemplo clásico que tiende a ser ambiguo, ¿no? O se refiere a la mascota o simplemente le estamos poniendo un adjetivo despectivo al señor, ¿no? El perro de tu hermano, al hermano, en fin, ¿ya? En el libro del maestro nos pone, ¿no? A ver, ¿cuál es el ejemplo? Juan, ¿qué dice? ¿Estarás en tu casa esta noche? Y Raquel, ¿qué responde, jóvenes? Raquel dice, estaré muy ocupada. Me ha quedado trabajo pendiente. Ya está. A ver, los que tienen el libro ya saben lo que va a decir debajo. Pero yo quiero que interpretes tú. A ver, si Juan dice, estarás en tu casa esta noche, Raquel contesta, estaré muy ocupada porque le ha quedado trabajo pendiente. Entonces, a ver, lo primero que quiere saber Juan, ¿qué es? Si te dice estarás en tu casa esta noche, se refiere, lógicamente, si estará en su casa o capaz va a salir o tiene algún compromiso, o no. O simplemente si está con el tiempo disponible para poder hacer algo entre los dos, o no, jóvenes, ¿sí? Entonces, hay dos posibilidades. Que Juan esté pensando en visitarla o simplemente, ¿qué quiere? ¿Qué quiere, jóvenes? Si te dice, ¿estás dispuesta? ¿Qué quiere? ¿Invitarte a salir o no? Claro. ¿Ves? Hay dos posibilidades. Ahora, por otro lado, la tía Raquel, cuando responde, estaré muy ocupada, me ha quedado trabajo pendiente, igual, ¿no? No está claro la información que dice Raquel. Primero, no está asegurando si va a estar en su casa o no, porque dice, estaré muy ocupada, me ha quedado trabajo pendiente. Ahora, dice que solo está ocupada, ¿no? Pero no sabemos si va a estar en la casa o en dónde. En la oficina. O simplemente no quiere que Juan la visite, mucho menos, obviamente, quiere saber o no quiere ver a Juan, ¿o no? ¿Te dan cuenta, no? Hay varias interpretaciones cuando hablamos de un mensaje de tipo implícito. ¿Listo, jóvenes? Ya saben entonces los dos tipos de mensajes. Muy bien, nos vamos a la moraleja. Yo creo que ese término lo has leído desde que eres muy pequeño, ¿no? Cuando tu mamá, tu papá te compró las famosas fábulas de Esopo, niño que se respeta, obviamente tiene que leer mínimo, ¿no? Las fábulas de Esopo, ¿o no? Claro, pues. Niño que no ha tenido infancia, no ha leído pues las fábulas de Esopo. Claro, clásico, ¿no? Bueno, cuando te hablan de una moraleja, es una lección o simplemente una enseñanza que vamos a extraer de alguna determinada historia, puede ser una anécdota, claro, puede ser real o ficticia. Al final, ¿de qué estamos hablando? De textos narrativos. ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, cuando te hablan de una moraleja, están hablando de una lección o una enseñanza. Recuerden, dice, que la finalidad de la moraleja, ¿qué es? Aportar conocimiento sobre lo que se considera, ¿qué cosa? Lo moral, ¿no? Lo bueno. Obvio que nadie va a querer enseñar de algo malo, ¿sí o no? Se sobreentiende que una moraleja nos van a enseñar valores, principios, o has visto alguna moraleja que te va a enseñar
algo fuera de lo que es lo común, lo que debe de saberse, ¿no? Entonces, siempre una moraleja te va a dar o te va a enseñar valores, te va a dar ideas de cómo tomar decisiones en forma adecuada, nos va a hacer reflexionar, jóvenes, sobre nuestra conducta. Eres consciente que no estás estudiando, eres consciente que el tiempo que están invirtiendo tus padres, el dinero, tú no lo estás valorando. Entonces tomas conciencia, reflexionas y dices, caramba, ¿qué pasa? Voy a poner a estudiar, voy a ser ordenado, voy a trabajar con un horario de la academia, voy a repasar lección que hago en la mañana, lección que en la tarde voy a repasar, voy a fijar ideas, voy a complementar con algún material. Estás reflexionando. ¿Qué haces también? Comportamiento, ¿no? La actitud de determinadas circunstancias de la vida. La vida nos pone jóvenes tantas circunstancias que tenemos que saber tomar, ¿no? La decisión adecuada. Entonces, palabra clave, la moraleja, fundamentalmente, ¿qué es? Ejemplificadora. ¿Correcto? Muy bien. Obviamente que las moralejas, como ya saben, están relacionadas con las fábulas, ¿no? Esos libritos, una fábula que es un tipo de narración breve, escrita en verso o en prosa, jóvenes. ¿En qué se escribe una fábula? ¿En verso o en prosa? En ambos puede ser, ¿no? Puede estar escrito en prosa o en verso. ¿Cuál es la característica? Los personajes pueden ser personas, animales o no, seres fantásticos, cosas que simplemente tienen vida, pero siempre la intención, ¿cuál es? Moralizante. La moral, van a atacar a la moral. ¿Ah? Muy bien. Hablemos del índice, jóvenes. El índice. ¿Dónde has leído ese término, joven? Índice. A ver, ¿dónde has leído el término índice? Libros. En los libros. Obviamente en los libros, en los textos, ¿no? Espérame, voy a traer un libro universitario, espérenme. Ya, a ver. Por ejemplo, acá tengo entre manos un libro llamado Química, la ciencia central. ¿Ya? De Brownlee, May y Bernstein. Bueno, primero empieza con el contenido, me da capítulo por capítulo lo que contiene el libro, ¿ya? Llego hasta la página, por ejemplo, ya, hasta lo que significa el contenido, hasta los capítulos, 25 capítulos. Luego viene el prefacio, antes, ¿no? Prefacio. Por ejemplo, acá dice al profesor, habla de la filosofía, habla de la organización del material, dice, no, en la presente edición, los primeros 5 capítulos ofrecen una perspectiva en gran medida macroscópica y fenomenológica de la química, en ellos se introducen conceptos básicos, la. Habla también al estudiante, ¿no? Le habla acerca del libro, les dan consejos para aprender y estudiar química, dice, ¿no? Dice, el aprendizaje de la química requiere tanto la asimilación de muchos conceptos nuevos como el desarrollo de habilidades analíticas. En este texto le ofrecemos numerosas herramientas para ayudar a tener éxito en su curso. Agradecimientos, ponen una pequeña guía. Entonces, no todos los libros lo ponen, ¿no? Y justamente ahí nos hablan, obviamente, entonces, de lo que hace ratito comentamos, ¿no? El índice que al final viene a ser como el contenido, ¿o no? Claro, porque ahí nos ponen la relación de temas, el número de páginas, ¿correcto? ¿Qué más? A ver, ¿quién me dice? En el índice, ¿qué le permite al lector? Dime, cuando yo agarro un texto, ¿qué te permite? Saber qué contenidos, ¿no? Presenta la obra, ¿o no? ¿Y en qué página? A ver, tú me dices, por ejemplo, profesor, quiero que usted me ubique el tema llamado, se me ocurre, a ver, los gases. Ah, ya, entonces yo agarro el índice, dice 10 gases, ya, página 343. Voy a la 343 y efectivamente aparece el título gases, características de los gases, y ahí empieza todo el desarrollo del capítulo, presión, presiones de gases, la. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, el índice va a permitir al lector saber qué contenidos presenta la obra y en qué página se encuentra cada uno, ¿ya? Generalmente aparece ¿a dónde? Al comienzo. He visto textos que lo ponen también al final,
Pero la mayoría, ¿dónde? Dime dónde. Al inicio, ¿no? Muy bien. Acá también el maestro les pone que el índice también es el catálogo de aquello que contiene un archivo o una biblioteca. Ah, también, ¿no? No solamente el índice se va a referir, jóvenes, a una relación de temas, ¿no? ¿Qué contenidos? También, jóvenes, no, es como un catálogo. ¿Se acuerdan los catálogos cuando te venden, por ejemplo, las señoritas, ¿no? Cuando te venden catálogos de Unique, no sé, esas cosas para que se vayan pintando la carita, ¿no? Pues te dan un catálogo y te dicen qué productos hay, qué ha llegado, o no, señoritas, ¿no? Sí, me entienden, ¿no? La idea de un catálogo, ¿ya? Entonces, un catálogo va a ser aquello que contiene un archivo, ¿no? O una especie de qué, de biblioteca, de un extenso documento donde tú puedes consultar ahí, por ejemplo, no los productos que han venido, en fin, ya está. Claro, cuando tú agarras el catálogo, seleccionas o no, ya quiero tal producto, tal. Entonces, ¿qué haces? ¿Un pedido o no? Luego que haces el pedido, lógicamente te van a entregar previo pago de lo que tú estás buscando. ¿Sí? Entonces, saben, el término índice no solo está referido para saber qué contenidos presenta una obra o en qué página está. También es un catálogo de aquello que contiene un archivo o una ¿qué? Biblioteca. Listo, mis jóvenes. Hablemos del glosario. Un glosario. ¿Va a ser una lista de qué? ¿O conjunto de qué? De palabras, ¿no? Vocablo es igual que palabra, es lo mismo. Ubicado por lo general, ¿dónde? En la parte posterior de un libro, ¿sí? Justamente acá en el libro que tengo, su glosario está al final. Ya en el glosario, ¿qué vamos a encontrar? Las palabras claves, ¿no? Las palabras, obviamente, con su concepto. ¿Ves? Acá tengo glosario, dice, ¿eh? Está en orden alfabética: acción capilar, acelerador de partículas, ácido, actividad, afinidad, en fin. Y veo que cada uno de ellos tiene un conceptito. Por ejemplo, si me dicen la palabra deuterio, y ahí dice isótopo del hidrógeno. Caramba, isótopo del hidrógeno cuyo núcleo contiene un protón y un neutrón. ¿Ya ves? Entonces, cuando tú recurres a un glosario, es precisamente para tener el significado de un conjunto de palabras, ¿no? Palabras claves, por decirlo así, que necesitas conocer. Por ejemplo, una con la letra S. Ya voy donde dice una con letra S. Por ejemplo, acá me ponen saponificaciones. ¿Ves? Hidrólisis de un éster en presencia de una base. ¿Ya ves? Y así. ¿Ya, jóvenes? Eso se refiere al famoso glosario. Listo. ¿Qué dice mi amigo el maestro César? Dice que los glosarios son extensiones del vocabulario. Claro, efectivamente. Utilizado en la edición de un texto. Su acción que promueve la correcta explicación del tema tratado. Claro, si uno quiere complementar más, no quiere quedarse con la duda del significado de una palabra, va a recurrir al glosario. El glosario te da los conceptos, los significados de la palabra que están estrictamente en el texto, que han sido utilizados en el texto, ¿correcto? Básicamente son términos ya técnicos, ¿no? Dependiendo del texto que tú estés manejando. Si estás revisando un libro de medicina, obvio vas a encontrar términos relacionados a esa rama, o no, de la ingeniería, de la filosofía, o simplemente un libro el cual tú estés, obviamente, revisando. ¿Listo, jóvenes? ¿Qué más nos pone el maestro? A ver, ya acá dice, un glosario es un compendio de vocablos autóctonos de una región o técnicos, es lo que les decía, términos técnicos de una especialidad, desglosados con sus significados de una manera clara y concisa. ¿Has visto, no? Cuando te leí el conceptito, no me he rayado, simplemente te he dado puntual. Reducción, proceso en el cual una sustancia gana uno más electrones, puntual. ¿Ves? No te meten tanto floro, por decirlo así. ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, ya saben, términos en manera clara y concisa. Dice, la razón por las que se hacen es porque el contenido del libro, claro, pues. ¿Por qué crees que utilizan un glosario? Porque a veces en el contenido en sí del libro no hay el espacio determinado para ponerlo. Mejor que hacen, aíslan las palabras
en un glosario y ahí le ponen el significado. Entonces, cualquier persona que tenga duda de algún término va al glosario, revisa el significado y continúa ¿con qué? Con la lectura del texto. ¿Ya? ¿Qué más? Dice, un glosario puede contener también textos extras del propio autor, explicando con sus propias palabras lo que quiere decir en una parte del libro, tal vez que no se dé a entender bien. ¿Correcto? Hay partes que a veces no se entienden, entonces los libros al final como que lo amplían o lo ejemplifican o lo extienden, ¿ya? Con el fin de aclarar. Listo, mis tigres. ¿Ya está? Subraya los que tienen el librito, página 38 del maestro. No olviden, eso también subrayalo, hijo, escríbelo los que no tienen. El glosario es una herramienta para el lector. Es una herramienta, mi tigre. A pesar de que la historia lo ha colocado siempre en la parte de atrás del contenido neto del libro, ¿no? A pesar que lo mandan al final, tiene que ser una herramienta importantísima, jóvenes, porque si usted no conoce el significado de una palabra, se va a perder simplemente, ¿no? Se va a perder. ¿Ya? Por eso es importante que los textos gocen de un glosario. ¿Qué más dice? ¿Qué más? Aparte que es una herramienta divina que es la didáctica, ¿ya? Y las nuevas estrategias de enseñanza propias de los tiempos actuales han modernizado esta herramienta a fin de convertirla en algo más de practicidad. Correcto. Muy bien. Vamos a la siguiente parte. Ahora viene el diccionario. Muy bien. Tenemos todo lo que corresponde en esta diapositiva para que puedas tomarle la captura o si quieres ir copiando. Depende de ti, hijito. Yo no te voy a molestar. Tú ve que es para ti lo más claro y lo más fácil. ¿Ya? Ahí tienes toda la diapositiva. Bien. Bueno, ya creo que también el término diccionario lo conoces. De todas maneras, es bueno saber. ¿Qué contiene un diccionario? Una serie de palabras y términos ordenados en forma alfabética, ¿o no? Claro. ¿Cuál es la finalidad, jóvenes, de un diccionario? La consulta, ¿no? La consulta sobre algún significado o algún complemento de una palabra que queremos, obviamente, encontrar. Ya, en un diccionario, jóvenes, no solamente te dan información sobre cada palabra, ¿o no? Claro. ¿Qué más saber? Usted que ha leído un diccionario, ¿qué complemento más se encuentra? Aparte del significado de una palabra. A ver, yo sé que me puedes ayudar. ¿Qué más? ¿Qué más tiene el diccionario? Aparte de la información de cada palabra. A ver. Le hacemos el significado, ¿sí o no? ¿A qué quiere decir? ¿No? Palabra tal, bueno. ¿Qué más, jóvenes? Su historia etimológica. Claro, ¿no? Etimológicamente, ¿de dónde viene la palabra? En el caso que sea una palabra que tenga origen griego, latino, en fin. Hasta nos ponen también su categoría gramatical, ¿no? No sé si han leído, jóvenes, si es sustantivo, adjetivo o no. También he visto que nos ponen las categorías gramaticales. ¿Ya? Entonces, mis tigrecitos, claro, no todos los diccionarios van a tener, ¿no? Hay algunos que simplemente se dedican a dar el concepto o el significado de la palabra. Hay otros que son un poquito más, por decirlo así, más profundos, te dan más de la palabra, hasta te pueden dar información complementaria, ¿ya? Entonces, de todas maneras, recuerden, hijos, no todos los diccionarios van a tener toda esta información. ¿Listo? A ver, ¿qué más? Ajá. Si hablamos ahora de tipos de diccionarios, jóvenes, muy bien, hablemos de los diccionarios llamados enciclopédicos y los filosóficos. Cuando hablamos de un enciclopédico, acuérdate de la famosa enciclopedia, seguro tú no has tenido la oportunidad, nosotros al menos, quien te habla en la década de los 80, parte de los 90, me acuerdo los libros que nos pedían, no son pegos los libros de ahora, ¿no? Nos pedían la famosa enciclopedia, la Escuela Nueva. Oh, qué bonito, qué altos recuerdos, jóvenes. Bien didácticos eran bonitos. Es un libro que te gustaba ver. Bonito, de verdad, me acuerdo cuando miraba la historia del Perú, dibujaban allá los incas. Era más dibujos jóvenes que palabras. Y tú sabes que eso es lo que más llama la atención, ¿no? A un niñito, ¿qué le llama más la atención? Bueno, el dibujo, el esquema, ¿o no? Mejor todavía si tiene hartos colores. ¿Listo? Entonces, un léxico dice de una lengua con sus clases de palabras, ¿no? Claro, eso contiene un diccionario enciclopédico y lógicamente las ilustraciones. Yo todavía tengo mi sopena
No sé si ustedes tienen o sus papás ha conservado su diccionario llamado Sopena. ¿Nadie lo tiene? Los que tienen un Sopena en casa van a darse cuenta, ¿no? Ese sí es un diccionario de calidad, ¿no? Ese es neto diccionario enciclopédico. Tiene de todo la palabra, le saca todo y le mete un esquema, un dibujo más. Así siempre por cada página encuentras mínimo unos 5 o 6 esquemas de las palabras más destacadas. ¿Ya? Bueno, ¿qué dice? Reúne la información ordenada alfabéticamente, obvio, de palabras no necesariamente lingüísticas, ¿sabes? Claro. Recuerda que un diccionario enciclopédico no solamente abarca términos lingüísticos, también puedes utilizar un término médico, de verdad, sí. Engloba todo lo que configura, dice, la realidad. Personas, encuentras de personajes jóvenes, hechos, lugares, términos científicos, hijo. Claro, cualquiera diría, Tigre, mejor me voy a un diccionario técnico, ¿no? Que hay diccionarios técnicos, por ejemplo, para los de medicina, los de ingeniería, en fin. Pero estos diccionarios enciclopédicos pues, abarca todo, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más? De una o varias épocas culturales y civilizaciones. Ya subraya esto, hijo, los que están con el libro del maestro. Se caracteriza por el léxico de una lengua con todas sus clases de palabras, ¿no? Lo que hace ratito hemos puesto ahí. Y al mismo tiempo que presenta nombres de personas célebres, de ciudades, te pone también información histórica, geográfica, científica, política, te ponen también información biográfica de determinados científicos que han aportado en la parte artística, cultural. Señoras y señores, estamos hablando que un diccionario enciclopédico es todo y va a contener siempre un buen número de ilustraciones, con el fin obviamente de llamar la atención y hacer mucho más atractivo el uso de este diccionario. Jóvenes, ¿no tienen ningún diccionario? A ver, ¿quién me menciona algún diccionario que tenga? Pero un diccionario bueno, pero machazo. ¿Están ahí o no, jóvenes? ¡Despierten! Sí, ¿Hay profesor. alguien ahí? Sí, profesor. ¿Hay alguien con vida? Ya me parezco ya el pata de ¿cómo se llama? Titanic, ¿no? Cuando regresa y empieza a buscar ahí entre los muertos si hay alguien que esté con vida. ¿Hay alguien ahí? Y la gran Rose, Sí. yo, ¿no? La poderosa Rose, al toque el silbato, ¿o no? O si no toca el silbato, no se dan cuenta, ¿no? Los tíos. Felizmente se dio cuenta de que había un policía, creo, ¿no? Que tenía su silbato y le quita y al menos toca y al menos ya la puede encontrar a la gran Rose con su amigo Jack. ¿De qué me tiene podrido con su Jack? Bueno, señoras y señoras, ya cuando hablamos de un diccionario filosófico, ya es otro level, brother. Acá que, para mí, chicos, así yo les digo sinceramente, yo te atraco medicina, hasta te atraco la matemática. Lo que no te atraco, hijo, ¿sabes qué es? La filosofía. A fondo. Bueno, a ver, agárrate un diccionario filosófico. A ver, resuélvete un texto filosófico. Yo creo que muchos de ustedes, y por eso están en esta área, ingenierías, biomédicas, porque obviamente la parte de filosofía, que es bonita, ¿no? Yo sí, cuando el profesor a veces lo cuenta, pucha, que para mí es chévere. De verdad, yo me divierto con mi amigo, pero luego yo intento leer algo de filosofía, pucha, que me aburro, bro. Pero cuando el profesor a veces lo cuenta, sí, ¿no? Lo hace asequible, ¿sí o no? No lo hace aburrido, mi compadre. No lo hace aburrido, lo hace bien dinámico. Pero otra cosa es cuando te lo dicen, ¿sí o no? Y otra cosa es cuando tú agarras un libro de filosofía y te dicen, léelo y entiéndelo y explícalo todavía. ¡Ah, la mierda! Otro leve. Mejor dame un libro de anatomía, de fisiología, de cirugía 1, yo lo entiendo, hermano. Pero si me traes filosofía, perdona, mijito lindo, discúlpame, no somos perfectos. Ya, ¿qué dice? La filosofía tiene palabras que pueden tener distintas acepciones. Claro. ¿Acepciones qué significa? Significados, ¿o no? Mira, según el encuadre teórico al que pertenece. Ya ves. Es más, dice, ciertas palabras parecen ser privativas. Cuando dicen privativas significa propias.
de cada una de ellas, importantes, ¿no? Y aunque parezcan palabras comunes, usadas en otros contextos, se consideran errores. Ese es el problema, pues, de la filosofía, ¿no? La interpretación que hay que darle. ¿Sí o no, joven? La interpretación diferente que lo que se adjudicó dentro de una doctrina. Esa jarana, ¿no? Por eso es importante en filosofía tener cierto rigor, para recordar con fidelidad las palabras que usó el autor para describir, ¿qué cosa? Sus pensamientos, y no utilizarlas para referirse a otros autores. Entonces, lo que hace este diccionario, jóvenes, es recoger, así, de un modo, como dice, compacto, global y unitario, aquel conjunto de ideas que constituyen lo que hace, desde casi 3 décadas, se conoce como el materialismo filosófico. Todos los términos relacionados a la filosofía. Ahora entienden, ¿no? Porque tienen hasta su propio diccionario. Bueno, listo, mis tigrecitos. Vámonos ahora a los textos descriptivos. Ya. Cuando te hablan de textos descriptivos, ya ustedes seguro, como el profesor de RB1, ya han hecho, me imagino, los tipos de textos, o no, según la intención del autor, según la macro o superestructura. ¿Quién me dice? ¿La macro o la super? Han hecho con el profesor de RB1. Jóvenes, ¿están ahí? No, profesor. Cuando un texto es descriptivo, narrativo, argumentativo, expositivo, ¿se acuerdan? ¿Según qué? Según la intención, ¿o no? Claro, yo quiero argumentar, quiero persuadirte, quiero que tú me creas. No, yo solo quiero entretenerte, te voy a narrar nada más. No, yo quiero exponerte, darte a conocer las características de cierto material o un tema determinado. Te quiero hablar de las vacunas. Ah, bueno, un texto ¿qué? Expositivo, ¿o no? Ah, y preguntarte, decirte si las vacunas son o no importantes ahora. Ah, tendría que fundamentarte, ¿o no? Tendré que darte argumentos para que efectivamente sí, es verdad que debemos de vacunarnos o no. ¿Sí? Ahí estamos hablando de un texto que argumentativo. Y un texto descriptivo, jóvenes, ¿a qué se refiere? Ah, por ejemplo, si dice descriptivo, estaríamos describiendo, dando a conocer aquellas características y funciones, por ejemplo, de la vacuna. A ver, ¿de qué tiene? ¿Cuántos tipos de vacunas hay? ¿Cómo se hacen? ¿Para qué sirven? ¿Cómo son? ¿Me dejo entender? Ahí estaremos hablando de textos que descriptivos. Entonces, este discurso que pretende que las personas que escuchen los receptores puedan, por ejemplo, ¿no? Si yo te voy hablando acerca de las vacunas, como que tú ya te estás haciendo una idea, ¿no? De qué te estoy dando a conocer, qué es lo que quiero darte a conocer. ¿Listo? Un texto descriptivo debe describir tamaño, forma, color, composición, edad, condición. Bueno, diferentes, ¿no? Situaciones que debemos tomar en cuenta. Por eso hablamos de una descripción objetiva. ¿Cuándo es objetiva, jóvenes? Cuando queremos reproducir, queremos describir la realidad tal como es. ¿Sí o no? Por eso es objetiva, hay claridad. ¿Y cuándo es subjetiva? O llamada también literaria. Cuando la finalidad es estética. Y ahí lo que va a predominar es la función. ¿Se acuerdan la función poética? ¿Cuándo era la poética? La función poética, artística, ¿no? La función estética, ¿o no? Claro. Bueno, jóvenes, según el objeto de descripción, hay tipos de descripción. ¿Ya? A ver, ¿quién se acuerda? La prosopografía. Cuando vamos a hablar de descripción de personas, utilizamos la prosopografía, la etopeya, el retrato, la caricatura. ¿O no, jóvenes? Ahí estamos hablando cuando vamos a describir a personas. A ver, si te digo, hazme una descripción prosopográfica, ¿qué me tienes que hacer? Me tienes que dar rasgos, ¿qué? Físicos. Ah, dime lo físico. Ah, bueno, color de cabello, con textura. ¿Me dejo entender? Color de los ojos, tipo de piel. ¿Me dejo entender? A eso se refiere la prosopografía. Cuando me vas a dar rasgos físicos de la persona. Dígame, hazme una etopeya.
¿Qué me vas a describir? Hablen, jóvenes. Rasgos psíquicos de una persona. Sentimientos, emociones, todo lo psíquico, eso me tienes que dar a conocer. Eso es una descripción por etopeya. Sentimientos, emociones, ¿correcto? Los rasgos psíquicos de una persona. Hijo, haz un retrato. Ya, hablen, ¿qué es un retrato? La combinación de las dos, la prosopografía y la etopeya. Entonces, de nuevo, prosopografía, cuando se refiere a describir rasgos físicos del personaje, de la persona, sus características físicas. La etopeya, los rasgos psíquicos de la persona, los sentimientos, afectos, emociones, todo ello. El retrato ya es una descripción completa. Hago una descripción física y también psíquica, o sea, los sentimientos. ¿Correcto? Es la unión de las dos, prosopografía y etopeya. Vamos, la caricatura. ¿Qué es la caricatura, jóvenes? La descripción de una persona. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Exagerando burlonamente. O sea, se va a burlar de algún rasgo que yo tenga característica. Por ejemplo, de Johnny Lescano, a ver, cuando lo dibujaban en los diarios, ¿qué era lo que más exageraban de Johnny Lescano, no? ¿Qué es lo que llama más su atención? ¿Qué le decían a Johnny Lescano? El cabezón, ¿sí o no? Entonces, cuando lo dibujaban en caricatura, mirabas al personaje con una cabeza grande, ¿o no? Ah, el cabezón Johnny Lescano. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando hablan de una caricatura, es cuando buscan un rasgo tuyo y lo exageran en forma de burla. ¿Se entiende? Esa es una caricatura. Y si hablamos de descripción de lugares, obviamente es una descripción llamada topográfica. ¿Listo, jóvenes? Tómenle. Casi no vienen estas cosas, ¿no? Pero cualquier momento la usa, tú sabes que te sorprende. Mejor hay que hacerlo. De verdad, por mí hacer otras cosas, pero es la programación también que ha mandado el profesor César y hay que hacerle caso, ¿no? Él es el maestro, ¿sí? Pero yo también te voy diciendo, sí, conócelo, no léelo ahí, ¿no? Yo ya te voy a decir en qué momento tienes que profundizar. ¿Te acuerdas cuando te dije, no? Cuando hicimos la semana 1, comunicación oral. Ya, ¿qué debes de saber? Mínimo las funciones del lenguaje. Si ahorita yo te evalúo funciones del lenguaje, tú me tienes que saber la función representativa, la función emotiva, la función conativa, la función fática, la función poética, la función... Eso debe estar aprendido. Mira, te estoy dando las palabras claves, ¿ah? Ya, ¿qué más? El aparato fonador. Ah, órganos de la respiración, órganos de la articulación, órganos de la fonación, órganos de la audición. Eso debe estar aprendido. Estoy recapitulando a todo lo que hemos hecho hasta ahorita. Niveles en el uso de la lengua. Ah, nivel estándar, superestándar y subestándar. Bien aprendido debe estar eso. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Variaciones en lo que significa, por ejemplo, lingüísticas. Las diatópicas, el dialecto. ¿Ya? Ah, por cierto, ayer estaba revisando, justo acá tengo entre manos el examen, el último examen, jóvenes, el último examen presencial de la UNSA. Anda, tigre, ¿sí? El último examen presencial que vino justamente, ¿sabes cuándo? ¿Cuándo fue el último examen presencial, jóvenes? ¿Quién sabe? El 8 de marzo del 2020. Sí, mis jóvenes, el 8 de marzo del 2020. ¿Cuándo se decreta, te acuerdas, el estado de emergencia en nuestro país? El 16 de marzo. Ah, claro. Ese, ¿no? Ese fatídico día. Justo, jóvenes, el día, ese sábado, que sería 15, creo que fue, ¿no? Claro. Se va casando mi hermana. Un día antes de la pandemia, 2 días antes, ¿no? Se va casando mi hermana. Justo. Suerte. Si no, imagínate, ya no iba a poder. Te recuerdas que estaba todo prohibido. ¿Te acuerdas, no? Cómo fue al inicio. O sea, que hasta todavía, ¿has visto cómo hacían, no? Las televisoras de Lima transmitían todavía, ¿no? Cómo se daba cómo la gente se escapaba. ¿Te acuerdas cuando había el toque de queda? ¿O no? Bueno,
todo lo que han hecho, ¿no? ¿Cómo hacen los medios, ¿no?, de comunicación? ¿Cómo te lavan el cerebro? Y revisaba, jóvenes, la pregunta, bueno, aquí en el área de ingenierías, ¿sabes cuál fue? El segundo examen del CEPRUNSA. No olviden, jóvenes, ya se habla de que el examen CEPRUNSA va a ser presencial, como ya les dije, ¿no? Aún todavía no hay nada todavía, pero esa es la idea. Bueno, hay que esperar, todavía estamos a muy poco tiempo. Recuerda que el examen, más o menos, ¿cuándo es? A ver, saca tu cuenta. Si arranca el 31 de mayo, o sea, prácticamente junio, ¿no? Junio, julio, agosto, ¿o no? Estaremos hablando septiembre, más o menos. ¿Sí o no, jóvenes? Ajá, la última semana de agosto sería el examen CEPRUNSA, el único que tomarían, ¿no? Y nosotros, nuestro examen, ¿cuándo es? En octubre, ¿no, tigrecito? Tigre, Sí, háblame, oye, Sí, despierta. profesor. Ahí nos vamos a ver, ¿ah? Ahí te voy a conocer. Ya que no pones tu foto, ya te conoceré, al menos estaremos formando la cola, tigre, ¿o no? Ahí en la cola nos vamos a conocer con todos los protocolos de seguridad, de bioseguridad. Bueno, y adivina qué, mi tigre. Justo miraba una preguntita que vino en ese examen de admisión. Hablaba, adivina qué, justo de lo que significa el dialecto. A ver, acuérdate, hicimos el dialecto. Acuérdate del dialecto, mi tigrecito. Y acá vino, por ejemplo, antes de hacerte el dialecto, mira, justo lo que hace ratito te he hablado. Las farmacias serán sancionadas pudiendo recibir multas de hasta 2 UIT en caso de no contar con el abastecimiento correspondiente de los medicamentos genéricos esenciales. Los usuarios pueden denunciarlos empleando las vías que la ley ampara. El texto anterior es ¿de qué tipo? ¿Narrativo, instructivo, argumentativo, expositivo o descriptivo? Expositivo. expositivo. Ya hay una respuesta. Y no lo tengo el de sociales. Ahí estaba la preguntita que viene. Correcto. Sí, yo también le marco expositivo. ¿Sí o no, jóvenes? Expositivo. ¿Ves? Así siempre viene ese tema. También esa vez, ¿sabes qué vino, hijo? Vino la oración compuesta coordinada conjuntiva. Vino también lo que llevamos en la próxima clase. La próxima clase vamos a hacer, jóvenes, el párrafo. En el párrafo vamos a hablar del texto, y ahí vamos a hablar de las propiedades textuales, vamos a hablar de la deexis, van leyendo eso. Ya los que tienen el libro van leyendo la deexis, van leyendo la deexis anafórica, catafórica, eso. También vino número de oraciones compuestas conjuntivas, cuántas subordinadas adjetivas. Bueno, no lo tengo, amiguitos, ¿ya? Acá está la de sociales, ¿ya? Que vino justo la pregunta que acabo de mencionarles, del dialecto. Antes que el tiempo me gane. A ver, el habla. Acá, escucha. ¿Qué alternativa corresponde a un dialecto? El entrevistado afirmó: algunos periodistas son mermeleros. ¿Será dialecto eso? B. Sus ojos color miel lo cautivaron. ¿Eso será dialecto? Sus ojos color miel lo cautivaron. C. Algunos no consiguieron chamba. ¿Será dialecto, mi tigre? D. De la selva, su clima es bien caluroso, pues. ¿Será eso dialecto? Y la E. Tuvo una gran experiencia. Así pregunta la chunza. No te pregunta el concepto. ¿Te das cuenta, no? ¿Qué te pregunta? La aplicación. ¿Qué dices, mi tigre? ¿Cuál marcarías? El entrevistado La A. La D. afirmó: algunos periodistas son mermeleros, sus ojos color miel lo cautivaron, algunos no consiguieron chamba, de la selva su clima es bien caluroso, pues, o tuvo una gran experiencia. De ¿Qué la dices, selva. tigrecito? Eso de la selva. Esa es la La respuesta. D, la D. Yo les dije, ¿se acuerdan?
Cuando yo les hablé, les dije, de la selva, su río, es el Amazonas. ¿No te acuerdas? Y ahí está, mira. Por algo te he enseñado pues eso, ¿ya ves? Ahí está, un repasito. Las diatópicas o geográficas dan lugar al dialecto, modos de hablar una lengua en diversas áreas geográficas de un territorio lingüístico. ¿Cuáles eran sus particularidades? Fonéticas. Ah, tenía que ver con la pronunciación y la entonación. ¿A qué se refiere con eso? A ver, ¿quién me dice? Al tono de voz y cómo le... ¿Ya? ¿Qué más? Por ejemplo, dar un ejemplito, a ver cómo sería. Un ejemplito, a ver, jovencitos. Cuando te hablen de la parte, bueno, es una forma, ¿no? De la parte de la fonética, de cómo reconocer. Claro, por ejemplo, si yo te digo, señor, deme un cigarro. Deme. En lugar de decir, señor, deme un cigarro, yo he dicho, señor, dime un cigarro. Ah, ya. La forma, la pronunciación, la entonación que le estoy dando, eso te hace decir, a este compadre no es de acá de la ciudad. Este pata es un hablante de transición. Significa que está aprendiendo recién nuestro idioma. Debe tener otro idioma. Obviamente es el quechua o no. Y esas son las personas que tienen el problema. Las personas que vienen de la sierra, que hablaban solo el quechua y quieren hablar el español, siempre van a tener ese problema con la I, ¿o no? Porque obviamente en el quechua no hay, pues. Otro. Cuando viene uno de Chincha, ¿cómo te dice? Oh, quiero pescado frito. Dice, quiero pescado frito. O vamos pa Chincha, ¿o no? ¿Te das cuenta? Ahí te das cuenta entonces de que este pata hay una particularidad fonética. A ver, léxica. ¿A qué se refiere léxica? Orden de A las lo que te dije. palabras. Claro, por ejemplo, al niño muchacho lo pueden llamar de diferentes maneras. A ver, en el Perú nomás. En Arequipa, ¿cómo le llamamos al niñito? Chibolo, ¿no? Allá ¿qué te dije? Allá por Piura, por la parte norte, ¿qué le dije? ¿Qué le decían a los niños? Churre, ¿o no? Claro, o churre, le dicen. A ver, en Puno, ahí en la parte en este caso de la zona andina, ¿cómo le llaman a los niñitos? Jorito, ¿o no? Oh, Jorito, ven para acá. ¿Se entiende? A eso se refiere, obviamente, con la parte llamada léxico. La variante se da en el vocabulario, no son las mismas en todos los lugares. Semántico. Cuando una misma palabra en diferentes regiones tiene diferentes ¿qué? Significados. ¿Sí o no? Te contaba del caso, por ejemplo, de camión. En el Perú, ¿qué es camión para ti, hijo? Un medio, ¿no?, de transporte, de carga, ¿o no? En México, ¿qué es en México? Camión. Es como la combi, un medio de transporte público. ¿No has visto ahí cuando ves tu Rosa de Guadalupe? No dice, vamos a tomar el camión, no dice el patita, que van a tomar un camión, un Volvo. No, ¿qué toman? Un ómnibus, ¿no? Una combi asesina. Guagua, ya dime. Guagua en el Perú, ¿qué es? Oh, cuidado con la guaguita. ¿Qué dices? Bebé. Niño Bebé. pequeño. Y en Cuba, los cubanos, mis chicos, ¿qué cosa es la guagua? Chibolito, niñito, no, es un medio de transporte público. Hoy vamos a tomar la guagua, dice. Es que van a comerse un bebito. No, van a tomar el medio de transporte público. Así le llaman, guagua, allá en Cuba. Sintácticos, ahí está. No, primero morfológicos. En algunas regiones se aprecia el uso de ciertos morfemas para modificar la estructura de la palabra. ¿Te acuerdas? ¿Cómo decimos en el Perú al pan en diminutivo? Pancito, ¿o no? El venezolano, ¿qué dice? ¿Dice pancito? No, ¿qué dice? Pancico. El español, ¿cómo dice pan? En diminutivo. ¿Dice pancito como nosotros? No. ¿Dice pancico como los venezolanos? No. ¿Qué dice? Pues hombre, tráeme el panecillo. ¿O no? ¿Ya ves? Morfemas, morfológico. Y ahí está la pregunta de examen, sintácticos. La alteración del orden lógico de las palabras. Y ahí está el ejemplo. De la Juana, su hija caprichosa, había sido.
¿O no? De mi vecina viajó ayer su tío. ¿Me dejo entender, jóvenes? Altere el orden de la oración. A ver, ¿quién me dice cuál sería el orden lógico de esta oración? ¿Quién me dice? De la Juana, su hija caprichosa había sido. En la hija de Juana, caprichosa. No. La hija La de hija Juan de es Juana es caprichosa. caprichosa. Pero con había sido, pedilo todo. La hija de Juana había sido caprichosa. Ya. O su hija de Juana había sido caprichosa. Todavía utiliza la. ¿Está bien que utilice la Juana? ¿Qué te ha dicho el profesor Javier? ¿Está bien que a un nombre propio le ponga un artículo? La Juana. No. Pues no. Muy bien. Listo, jóvenes. Ahí lo dejamos. Nos reencontramos el día. Ya saben lo que se nos viene el lenguaje. Entonces van revisando todo lo que es el párrafo. Vamos a hacer el párrafo, el texto. Todito eso vamos a hacer la siguiente semana. ¿Ya? Listo, mis tigrecitos. Nos reencontramos. Creo que el día jueves tenemos seminario. Nos van a programar. Ahí vamos a terminar la parte de química que les dije de sales. ¿Ya? No se van a olvidar. ¿Ah? Listo. No se olviden todo lo que les estamos diciendo. Ya detenemos la grabación. Ya está.